La charla que venimos a traer hoy es aprendizaje automático en la detección de actividad criminal. Como no tenemos mucho tiempo, básicamente mi nombre es Fran Rodríguez, vengo del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, soy formador desde este año de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y también de miembro de la Organización de Estados Americanos. Mi compañero Iván, investigador, miembro del Grupo de Investigación de Visión Artificial y Conocimiento de Patrones, de la Universidad de León, están con INCIBE, trabajan con nosotros. Está haciendo un doctorado por computador y aprendizaje automático y bueno, también ha sido ponente en seminarios para la Interpol. Pues empezamos. Me gustaría primeramente lanzaros esta pregunta. ¿Puede la tecnología ayudarnos en la detección automatizada de ciberdelitos? Eso es lo que queremos en estos breves 30 minutos que tenemos de intentar resolver esta pregunta. Pero antes de nada, ¿qué es un ciberdelito? ¿Vale? Por definición, el ciberdelito es cualquier infracción punible, ya sea delito o falta en la que se involucra un equipo informático o internet, y en el que el ordenador, teléfono, televisión, reproductor audio o vídeo o dispositivo electrónico, en general puede ser usado para la comisión de un delito o puede ser objeto del mismo delito. Siguiendo esta definición, seguramente a vosotros os vengan a la cabeza montones de ciberdelitos que se están cometiendo a día de hoy, como algunos de estos. Algunos relacionados con temas de menores, como por ejemplo el famoso ciberbullying, o temas de grooming, el famoso revenge porn, que ya sabemos lo que va, ¿no? O temas como extorsión, farming, publicación de fuga de información, de leaks, que desafortunadamente a medida que pasan los años, en vez de disminuir el número, cada vez hay más fugas de información y se sigue publicando toda esta información a diario. Temas de ransomware, WannaCry, Petya, creo que los medios de comunicación este año nos han avasallado un poquito con ese tema. Ciberterrorismo, explotación sexual infantil, tráfico de drogas, tráfico de armas, asesino ilícito a sistemas, entre otros muchos. Estos son solo un pequeño listado de los tantos que hay. ¿Cómo afectan los ciberdelitos a los dominios españoles? ¿Creéis que los dominios .es, el TLD.es, se producen ciberdelitos? Para responder a esta pregunta hemos hecho una investigación, no solo yo, también Rafa Sojo, que colaboró conmigo y ha dado la charla al principio sobre web scraping. Detectamos en dominios.es 12.000 dominios fraudulentos, dedicados al robo de tarjeta de crédito. Ciberdelitos en Internet. El Internet que todos conocemos, la famosa Surface Web, la que normalmente usamos todos a diario. Otras redes que seguramente conocéis, como Tor, como Freenet, servicios como Telegram, como WhatsApp, otras como I2P, Gigatrace, Seronet. ¿Conocéis todo este tipo de redes? Por lo menos algunos si lo usáis, ¿no? Telegram, WhatsApp. Algunas de estas redes, las dos caras que presentan, por ejemplo Tor, nos proporcionan anonimato, nos proporcionan privacidad, el saltarnos la censura. Pero por el contrario, por otro lado, también los cibercriminales usan estas mismas redes, estas mismas, lo que es la privacidad, lo que es el anonimato para realizar sus actividades criminales. Y esto es lo que hablamos muchas veces de que no debemos criminalizar la tecnología por el mal uso que un grupo de usuarios haga sobre estas mismas tecnologías. Aquí tenemos 4 temáticas. Venta de armas, tráfico de un pedo de tarjeta, venta de sustancias estupefacientes o temas relacionados con pornografía. Todo esto siempre lo relacionamos con redes anónimas, con Tor, con Freenet. Sin embargo, todas estas están en la Surface Web, al acceso de cualquiera. Telegram, WhatsApp, Tor. Siempre que hablamos de Tor, ¿qué es lo que pasa? Siempre viene el concepto negativo, el concepto
del delito, de lo que realmente nos dan los medios de comunicación. Pero normalmente esas connotaciones negativas no las dan sobre cosas como Telegram o como aplicaciones como WhatsApp. Sin embargo, a día de hoy esto es lo que tenemos. Fraude de descuento en tiendas como Zara, o también había algunas más, cupones de descuento, que lo que hace es recopilar información de los usuarios. Tema de distribución de pornografía, una operación que llevó este año la Policía Nacional. Y por supuesto, Estado Islámico, para distribuir todo tipo de propaganda. No solo pasa en la Rector, pasa en aplicaciones que todos nosotros a día de hoy usamos. ¿Dónde se producen los ciberdelitos? Lo acabo de comentar, tanto en la Surface Web como en la famosa Deep Web, aquella que está accesible pero no está indexada por los buscadores, o la famosa Dark Web restringida, no indexada, en teoría, depende de qué red. Todo a día de hoy se puede acceder directamente desde la Surface. En la Dark Web, para acceder, necesitamos clientes, el cliente de Freenet, de Tor, de I2P, incluso para mí a día de hoy Telegram también se considera una Dark Web, necesita un cliente para acceder. Este año, en el máster que he estado realizando, hice un estudio de todas las tipologías de ciberdelitos que se estaban produciendo a día de hoy en la red Tor. Ahí tenemos muchas de ellas muy conocidas. Tema de explotación sexual, venta de armas, venta de malware, falsificación documental, falsificación de moneda, venta de drogas, paneles de pago de ransom, muchos paneles de pago de ransom, y eso lo sabrás tú bien, de todos los que venían apareciendo para realizar el pago, filtraciones, carding, venta de productos robados, de farmacia, propaganda yihadista, doxing, sicarios y tema de blanqueo de dinero. En referencia a esto, las pedowiki, podríamos llamarlo, las tristes pedowiki, que lo que hacen es recopilar enlaces de dentro de Rector a páginas pedófilas, o la venta de este mismo contenido a través de portales con pagos con Bitcoin, venta de armas o portales especializados en ello. Aquí hace poco se detuvo en España una persona que se dedicaba a vender armamento a través de la Rector. Fue cazado. Portales como este, que lo que hacen es distribuir diferentes tipos de malware, incluso poder pedirlo bajo demanda. Ventas de vulnerabilidades de 0 day, pero también lo podemos encontrar en la Surface Web. Pasaporte. Bastantes páginas también dedicadas a esta temática, al igual que temas de venta de billetes falsificados, sobre todo dólares y euros. Tema de droga. Recordáis este año, Hansa o Alphabet fueron cerradas. Leaks de información, como algunos que han ocurrido este año o de años anteriores, están siendo filtrados a través de Rector. Y como digo, tampoco hace falta ir al Rector, también encontramos algunos portales que incluyen esa información en Surface. Dumpeo de tarjetas de crédito, venta de productos tan conocidos como los de Apple, farmacia, tema de propaganda yihadista, no mucha, sobre todo en Telegram es donde se está moviendo este tipo de amenaza. Tema de doxing, de información que se va publicando. Hack como servicio o venta de servicios criminales, en teoría. Ruletas para blanqueo de dinero y los famosos ransomware. Este, por ejemplo, está de Cryptor, en el cual el usuario, una vez que se infecta, va al panel, mete sus credenciales y a partir de aquí puede recuperar o no sus datos. Incluso, si veis arriba, tiene pues, un servicio para poder consultar a la persona que lo ha infectado y preguntarle qué está pasando, como si no lo supieran ya. O ransomware como servicio, Satán. Ellos te generan el ransomware, tú lo distribuyes, 70% para ti, 30% para ellos. Y volviendo a la pregunta inicial, ¿cómo nos puede ayudar la tecnología? Ahí paso ahora a mi compañero Iván, el cual nos va a hablar de qué es el aprendizaje automático. Vale. ¿Se me oye? Sí.
Muchas gracias, Fran. Yo soy Iván de Pacenteno, como bien dijo él antes, trabajo en un grupo de investigación de la Universidad de León y nos dedicamos al tema aplicado, ¿vale? A mí me gusta poner en contexto lo que es el aprendizaje automático, ¿vale? Forma parte de la inteligencia artificial, es una rama, como pueden ser todas las demás, que veis aquí dibujadas, y aquí para esta presentación me voy a enfocar en estas dos de abajo. Entonces, ¿qué es el aprendizaje automático? ¿Vale? El aprendizaje automático consiste en colocar una máquina y que resuelva un problema sin que nosotros la programemos explícitamente. Entonces, a mí me gusta poner un ejemplo. Supongamos que tenemos un piano muy simplón, ¿no? Que tiene 13 botones de entrada y, evidentemente, cada botón va a generar una nota musical. La pregunta es, si nosotros podemos reemplazar ese piano con una máquina y que obtengamos el mismo resultado sin que tengamos que programarla nosotros a mano. Vale, esa es la pregunta que viene a responder el aprendizaje automático. Este es el esquema que seguiría, dadas una entrada, nosotros queremos conseguir una salida, ¿no? Nosotros teníamos una serie de botones de entrada y lo que queríamos era que se generasen unos tonos musicales, y para ello lo que tenemos que hacer es encontrar una función matemática que nos asocie ambas, ¿vale? Posteriormente lo que va a hacer la máquina será ajustar cada uno de los parámetros internos que tenga esta función para que se vaya acercando a lo que nosotros queremos. ¿Cómo va a hacer eso? Bueno, pues si nosotros tenemos una función ahí que realmente está asociando el tipo de entrada al tipo de salida que nosotros buscamos, al pulsar un botón, por ejemplo el del Do, va a generar una nota musical que no será la que nosotros estamos buscando, a lo mejor genera un Re. Entonces se va a producir un error. Nosotros medimos ese error y nuestro objetivo es modificar los parámetros internos mediante un proceso iterativo, modificar los parámetros internos de esa función y probar de nuevo y ver si ese error se va reduciendo. Si nosotros conseguimos que se reduzca, pues esa función se ha ajustado a nuestro problema y por lo tanto nosotros este proceso lo llamamos aprendizaje y se lo hace la máquina automático. ¿Qué función se puede utilizar? Bueno, pues desde una función muy sencilla, como por ejemplo una suma de factores, hasta funciones más complejas como máquinas de soporte vectorial, árboles de decisión, modelos bayesianos o redes neuronales, entre otras. Pero volvamos al ejemplo otra vez y vamos a acercarlo de nuevo vamos a acercarlo un poco más a mi tema de estudio, ¿vale? Supongamos que tenemos a una persona a la que le gustan mucho las sillas. Y si nosotros le enseñamos una silla, pues dice, es una silla, y si le enseñamos otra cosa, pues nos dice, no, no es una silla. ¿Podemos conseguir lo mismo con una persona? ¿Podemos conseguir imitar este comportamiento? La respuesta es que sí, pero en este caso ya no tenemos una entrada de botones, ahora tenemos una imagen. Y esto supone un problema, porque las máquinas pueden almacenar información, pueden almacenar imágenes, pero trabajar con ellas pues no es sencillo. Ellas no son capaces de trabajar con ellas de una forma sencilla. Por ejemplo, si yo le pregunto a Fran qué hay en esta imagen, me va a decir, pues hay una silla, y si yo le pregunto a una máquina, pues me va a decir, pues ahí hay píxeles. Entonces, para esto, como supone un problema, volvemos de nuevo al esquema de la inteligencia artificial y podemos ver que hay otro campo, que es el campo de la percepción, concretamente la visión por computador, que nos resuelve este problema. Entonces, supongamos que tenemos la silla aquí, una imagen de la silla. ¿Qué podemos hacer para extraer información de esta imagen de forma que podamos trabajar con ella? Yo vengo aquí la respuesta siempre es la misma, que es extraer características. Y yo vengo aquí a proponer un pequeño ejemplo, ¿vale? Muy tonto, que consiste en aplicar un filtro laplaciano. Un filtro laplaciano, supongo que lo conocemos todos, es muy común en herramientas de edición fotográfica, que lo único que hace es resaltar los bordes de una imagen. ¿Vale? Si eso que veis ahí, esa matriz de 3×3 sería el filtro laplaciano, y al convolucionar la imagen inicial con él, lo que obtenemos es una imagen con todos los bordes resaltados. Una vez tenemos los bordes resaltados, es mucho más sencillo. Yo propongo, por ejemplo, contar cuántos bordes horizontales y verticales hay en esta imagen y que eso sirva como representación de su contenido. Entonces, por poner un ejemplo, pues a lo mejor la imagen de esta silla pues se podría representar con un vector de 2 dimensiones que tenga, pues la primera dimensión sea el número de líneas horizontales y la segunda dimensión el número de líneas verticales. Esto tiene varias ventajas. Primero es que es infinitamente más pequeño que una imagen, es muy fácil trabajar con ello. Y lo segundo es que nos aporta invarianza. Nos aporta una invarianza a la localización, porque da igual donde esté colocada esta silla, que siempre va a tener el mismo número de bordes.
colores. Esto sería una forma de resolver este problema. Ahora bien, una vez tenemos este vector, ahora ya podemos trabajar con él y podemos hacer que la máquina pues intente aprender a clasificarlo automáticamente. Realmente, pasándole vectores que describan varias sillas, ¿no? La máquina probablemente lo que haga es encontrar un umbral que se corresponda a lo que es una silla. A lo mejor entre 15 y 25 líneas horizontales y entre 10 y 20 líneas verticales, pues eso es una silla, y si tiene más o tiene menos, pues no sería una silla. Existen muchos otros tipos de extractores de características, cada cual más complejo, que aportan distintas varianzas, ¿vale? Es un campo abierto, hay gente investigando y proponiendo nuevos algoritmos. Pero desde hace unos años ha resurgido con fuerza un campo que se llama el campo del aprendizaje profundo, que está dentro del aprendizaje automático, que está revolucionando en todos los sentidos el mundo del aprendizaje automático. Este campo se fundamenta en redes neuronales, ¿vale? Os voy a explicar un poquitín en qué consiste. Las redes neuronales artificiales están compuestas por neuronas artificiales, ¿vale? Me gusta representarlo así. Una neurona artificial es una función, ¿vale?, que recibe una o varias entradas y que emite, las procesa y luego emite una o varias salidas. Me gusta representar las salidas con distinto grosor porque nosotros hablamos de pesos en las salidas, que lo que hacen es amplificar o reducir el valor de salida de esta neurona. Esa función dentro de la neurona lo que hace es acotar el valor de entrada entre dos. Por poneros un ejemplo, supongamos que le damos una entrada a un valor 1, tenemos una función g de x que lo que hace es acotar su valor entre 0 y 2, y como 1 está dentro de la cota, pues saldría por la salida 1, como está, por la salida 2 multiplicado por 2 y por la salida 3 multiplicado por 4, por ejemplo, pues porque es más grueso, ¿no? Lo interesante de esto es cuando se unen muchas formando una red neuronal, ¿vale? Toda ella en su conjunto se comporta como una única función que recibe 3 entradas y emite una salida en este caso. Vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo podemos hacer que esto sea útil para nosotros. Supongamos que queremos clasificar o categorizar estas 6 palabras, ¿vale? Tenemos aquí un diccionario que nos transforma las palabras a números que podamos introducir dentro de las entradas, y tenemos 3 colores y 3 medidas. Y en la salida lo que tenemos es color o medida, ¿vale? Si nosotros tenemos una red neuronal y no la tenemos configurada de ninguna forma, tenemos unos pesos aleatorios dentro, lo que podemos hacer es pasarle una entrada cualquiera y ver si realmente eso funciona para nosotros, ¿no? Evidentemente, si no la tenemos modificada y son pesos aleatorios, lo más probable es que no funcione y que nos dé un resultado que no es lo que queremos, ¿no? Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es ajustar esos pesos de forma que con cada una de las entradas de las salidas que nosotros queremos. Esto ya resolvería el problema de por sí, pero vamos un poco más allá y nos hacemos una pregunta, esa pregunta que hace avanzar el conocimiento, ¿no? Preguntarse qué pasa si, jugar un poco con ello, hacerle capulladas a la red, a ver qué ocurre. Supongamos que en vez de hacer una clasificación en 2 categorías, lo que hacemos es que dé la misma salida que la entrada que le hemos dado, ¿no? Algo que parece muy tonto, ¿no? Si le pasamos blanco, que nos dé blanco; si pasamos largo, que nos dé largo. Esto parece que no tiene ninguna utilidad, pero ¿qué pasa si nosotros le quitamos esas 2 neuronas de la capa intermedia, lo entrenamos y resulta que esto funciona? ¿Vale? Aquí, ahora mismo, está ocurriendo algo bastante interesante y quiero que os fijéis aquí en la capa intermedia. Y es que resulta que esta red neuronal ha aprendido por sí misma a comprimir la información. De hecho, esto se llama autoencoder, y si nosotros seleccionamos el autoencoder, lo que tenemos es, de forma natural, un compresor de información y un descompresor. Si nos fijamos en el compresor, en el encoder, podemos decir que esta red neuronal está aprendiendo a representar información. Está aprendiendo a representar información con menos información que la que había originalmente. Y esto se parece bastante a lo que expliqué de la extracción de características. De hecho, está extrayendo características aquí. Es más, a lo mejor podría servirnos para resolver el problema que teníamos con las imágenes y poder clasificar esta silla. De hecho, esto es así, ¿no? Si nosotros colocamos este tipo de redes neuronales al principio para poder categorizar esta silla,
y además lo unimos con una red neuronal que clasifique, ¿vale? Esto se le llama red neuronal profunda, y el término profundo viene de anidar varios de estos compresores al principio, de forma que la información se va comprimiendo cada vez más a medida que se va propagando la red, la información por la red, y cada vez esta información es más específica del problema. Y esto es así porque nosotros la obligamos cuando la estamos entrenando, obligamos a que se comporte así, ¿vale? Existen muchos tipos de redes neuronales, estas son con las que yo más familiarizado estoy, pero ahora me gustaría enseñaros una pequeña demostración que he confeccionado específicamente para esta presentación. Quiero que veáis esto en funcionamiento porque realmente sí que funciona. Dale, caña. Bueno, esto es la archifamosa conocida serie Friends, y aquí tenemos varias redes neuronales funcionando en tiempo real, ¿vale? Lo que está haciendo es detectar rostros en la imagen, reconocer estos rostros, porque sabe quiénes están dentro de estos vídeos, y además categorizarlos en si son menores o mayores de edad. Entonces, volviendo a la pregunta que hizo Fran, de si es posible aplicar esto para solucionar o detectar ciberdelitos, la respuesta es que sí, ¿vale? Y es a lo que mi grupo se dedica, mi grupo de investigación para el INCIBE. Y si este pequeño ejemplo lo adaptásemos, ¿vale? Porque si os fijáis es capaz de determinar si hay un adulto o no dentro de la imagen. Si esto lo adaptamos un poquitín, podemos determinar si existen menores en contenido digital, ¿vale? Que nos podría servir pues, para detectar su presencia y poder protegerles de alguna forma, ¿vale? También se puede utilizar para la detección de objetos, como por ejemplo armas o dinero, lo que sea. También lo utilizamos para categorizar automáticamente contenido web, ¿no? de la Deep Web o de este caso Tor. En definitiva, el límite está en nuestra creatividad, ¿no? Está en cómo nosotros utilicemos estas herramientas y cómo podemos sacarles el mayor beneficio y aplicarlas a temas como es la ciberseguridad. Así que muchas gracias por su asistencia y estamos aquí dispuestos, Fran y yo, para resolver dudas. Preguntas, comentarios. La pregunta es en el tema de aprendizaje. Por ejemplo, entiendo que estáis trabajando en el tema de reconocimiento, ¿no? De adultos, jóvenes, tal. Sí. ¿Cómo corregís el sesgo o cómo evitáis que la máquina no tenga un sesgo? Como por ejemplo, es que estoy muy cerca del amplificador. Vale. Le pasó a Google, por ejemplo, con personas de raza negra, que tuvo un problema y tuvo que desactivar con el Google Fotos porque, no me entendáis mal, le pasó a Google y a su máquina. Y a las personas de raza negra los identificaba con simios. Exactamente. Aquí para resolver ese problema que tú planteas, lo que necesitamos es construir un conjunto de datos lo suficientemente denso y que abarque todas las categorías posibles, ¿vale? Aunque sea solo específicamente, no tiene por qué ser un conjunto de datos universal que tenga miles de millones de imágenes, ¿no? Porque entonces ya no tiene sentido. Pero tendríamos que confeccionar un conjunto de datos lo suficientemente grande para entrenar una red neuronal que nos permita resolver ese problema. En este caso, la categorización de edad, si no tenemos un conjunto de datos lo suficientemente grande, en el aprendizaje profundo lo requerimos, ¿vale? Y existe esa posibilidad que evidentemente tenga error. De hecho, en el vídeo que os he enseñado existen pequeños errores, que es algo que se intenta corregir a medida que se va proponiendo nuevos algoritmos y nuevas tecnologías. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Vale. Bueno, primero dar enhorabuena por la charla, que está muy interesante, sobre todo aplicado al tema de aprendizaje. Mi pregunta es relacionada con el reconocimiento facial. Hace poco hemos visto noticias que China acaba de implementar un sistema de reconocimiento facial que es el más potente del mundo por ahora.
¿Qué porcentaje de acierto puede tener una red como esta a nivel, un nivel estatal, a nivel gubernamental? ¿Se podría tener un porcentaje superior al 80%, al 90% incluso? Cuando tú dices un porcentaje hay que poner la relación, hay que relacionarlo con un contexto, ¿no? En este caso, el reconocimiento facial se utiliza un dataset en concreto o dos, ¿no? En este caso está el FW, que el porcentaje de precisión está ahora mismo en torno al 99,6%, si no me equivoco, que es lo último que reportó Google con FaceNet, que es el estado del arte. Entonces, si te interesa el reconocimiento de rostro, te aconsejo que eches un vistazo a FaceNet, porque ellos ahora mismo están reportando el estado del arte, la mayor precisión en este campo. De hecho, yo, cuando estaba proponiendo el ejemplo, he dejado ahí un pequeño enlace a un repositorio GitHub, que ahí tienes una implementación de FaceNet, que si quieres echarle un ojo, está abierto, ¿vale? Y no te puedo dar una cifra exacta de cuál es la precisión, porque es lo que te digo, hay que ponerlo en relación a un dataset, porque no tenemos la cara de todo el mundo para asegurar que eso funciona con esa precisión. Y también te quería preguntar, ¿las cámaras que sean demasiado potentes en cuanto a resolución de imagen de megapíxeles para reconocer, por ejemplo, facialmente las caras? ¿O hay algoritmos ya suficientemente potentes como para, con imágenes de baja resolución, identificar las caras o incluso los rasgos de...? Sí, en el reconocimiento del rostro, esto que os he enseñado ahora, que está utilizando FaceNet, de hecho se hace una reducción de la dimensión de la imagen. De hecho se reduce y es capaz de trabajar con imágenes de incluso 64 por 64 píxeles, siempre y cuando corresponda al rostro. Evidentemente, si nosotros utilizamos otro tipo de red neuronal que sea más específica, que tenga una entrada mayor, pues posiblemente encontremos mayores precisiones, pero hay que tener en cuenta el tiempo de cómputo que requiere una red neuronal profunda. Hay que buscar el equilibrio, ¿vale? Y por eso se utiliza pues una entrada reducida. Vale, muchas gracias. Sí. FaceNet se podría terminar utilizando para enseñarle a reconocer tus objetos. Por supuesto, sí. Bueno, en este caso hay que marcar la diferencia, porque una cosa es reconocer rostros o reconocer objetos y otra es detectarlos, ¿vale? Si lo que quieres es detectar objetos, tienes que hacer una cosa, si lo que quieres es reconocer que el objeto es algo, es otra cosa. Pero por supuesto, en FaceNet se puede entrenar no solo con un rostro, se puede entrenar para cualquier cosa, de hecho. Estupendo, muchas gracias. Bueno, si hubiera alguna pregunta más, como van a estar por aquí. Hay por ahí una pregunta. Rápida también, que si no... En la parte de reconocimiento facial, ¿os habéis metido con temas de reconocimiento de emociones en base a los patrones de los movimientos? Vale, nosotros de momento no estamos trabajando con reconocimiento de emociones. Vale, una cosa, a la hora de estimar los errores que se cometen, ¿esos errores vienen debido a todo el proceso? ¿Qué porcentaje de error proviene más de la parte de la clasificación de esos datos? O sea, supongo que es más, es menos, o es todo el proceso. A ver si te entiendo bien. El error es que, claro, como lo que os he enseñado, intervienen varias redes neuronales y cada uno resuelve un problema distinto. Entonces, ¿tú a cuál te refieres? ¿Al reconocimiento de rostro? Quiero decir, cuando generas un algoritmo para este tipo de cuestiones, vale, haces un proceso de categorización de los datos para luego poder, ¿no?, una clasificación de esos datos. Exactamente. Lo que haces es construir lo llamamos dataset, ¿vale? Es un conjunto de datos y lo que hacemos es separar un conjunto de entrenamiento y un conjunto de prueba. A veces incluso un conjunto de validación por otras causas. Y lo que hacemos es con el conjunto de entrenamiento lo usamos para entrenar una red neuronal y luego con el conjunto de prueba comprobamos cuántas acierta y cuántas no. Esa es la forma de medir esto. La cuestión es, esos conjuntos los tomáis vosotros, los decidís vosotros, no se generan de forma aprendida, no sea, vale. Eso esa requiere una intervención humana para llegar aquí requiere una pequeña recolección de información por nuestra parte para poder enseñarle esto.
Bueno, pues pido un fuerte aplauso tanto para Iván como para